Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. El sistema de salud moderno era una de las victorias de las sociedades capitalistas por sus avances técnicos en comparación a épocas pasadas. Sin embargo, millones de personas siguen sin acceso a servicios sanitarios dignos por las condiciones políticas y culturales en las que habitan estos sistemas sanitarios. Este será nuestro tema central del día de hoy. Recuerda escribirnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de esta semana. Científicos peruanos crearon un examen rápido para detectar la COVID-19. Para poder iniciar su producción masiva, esperan la aprobación de las autoridades sanitarias. El diseño del examen requirió de varios experimentos. De la fase teórica pasaron a la práctica con ácidos nucleicos a fin de extraer y copiar el material genético del virus. El virus es un enemigo invisible y por eso los testeos tienen que ser rápidos, tienen que ser masivos. Aunque Perú está en fase de desconfinamiento, tras más de 100 días de cuarentena radical, científicos aseguran que la aplicación masiva de esta prueba sigue siendo necesaria en la población. En lugar de hacer un PCR, que es el convencional, el método convencional que cicla temperaturas, por lo cual tiene un tiempo de reacción mucho mayor, 4 horas aproximadamente. Nosotros utilizamos una tecnología que se basa en la amplificación del ADN a una sola temperatura. Perú es la quinta nación con más contagios de coronavirus en el mundo. La comunidad médica alerta que el país no está preparado para abandonar las medidas sanitarias. Perú no se ha controlado todavía la tasa de contagio y ya estamos reactivando todo como si estuviéramos en Europa. Entonces lo más probable es que tengamos que afrontar posibles rebrotes, posibles brotes locales y una vez más, si no sabemos quién está infectado, quién está aportando el virus, a través de pruebas moleculares no serológicas, entonces otra vez estaremos perdidos. Aunque las autoridades dicen que la pandemia comienza a descender, los hospitales peruanos están al borde del colapso y en las últimas 5 semanas tiene un registro de 174 decesos diarios por coronavirus. Autoridades de la República del Congo informaron sobre un nuevo brote de ébola al noreste del país, específicamente en la capital de la provincia de Ecuateur, población que es afectada por el 11º brote en la historia del país afroamericano. Al mismo tiempo informan que la región enfrenta un brote de fiebre mortal producida por el coronavirus en la población. La Organización Mundial de la Salud extendió la clasificación de emergencia internacional para esta epidemia y la alerta sanitaria que ocasiona la pandemia. The government of the Democratic Republic of the Congo announced today that a new outbreak of Ebola virus disease has been detected near the city of Mbandaka in Equator province. The announcement follows a complex Ebola outbreak in eastern DRC, which seems to be in its final phase. The new one is on the other side of DRC, western DRC. WHO will continue supporting DRC in tackling Ebola as well as responding to COVID-19 and the world's largest measles outbreak. El virus del ébola se transmite por contacto con la sangre, fluidos corporales, secreciones u órganos de una persona infectada o fallecida recientemente. La tasa de mortalidad por esta enfermedad es alta y en algunas regiones llega a ser del 90% según la Organización Mundial de la Salud. Los esfuerzos por contener el ébola se han visto obstaculizados por los ataques contra los trabajadores de la salud y los conflictos en la volátil región del país. Luego de un rebrote por casos de coronavirus, el gobierno de Beijing, en China, informó que no ha tenido ningún caso en los últimos días. Esta es la primera vez que no hay casos positivos en la capital desde que se registrara un rebrote en un mercado mayorista que afectó a 335 personas en junio pasado. 丁发地批发市场发生聚集性疫情以来，在每日新增确诊病例数 连续8天保持个位数的基础上，昨天北京首次实现了零新增，治愈出院人数不断增加。零新增不等于零风险，零新增需要持续加以巩固。 La Comisión Nacional de Sanidad en Beijing también informó que no ha tenido nuevos fallecimientos por COVID-19.
Beijing es una de las ciudades del mundo que mejor manejo ha tenido en el control de la epidemia. Estudios recientes dados a conocer por la Organización Mundial de la Salud revelan el surgimiento de una nueva cepa del genotipo G4 de gripe porcina. Su rebrote significa la posibilidad de una nueva pandemia según el organismo internacional. Aunque expertos aseguran que la letalidad de esta enfermedad es baja en humanos, la OMS se mantiene en vigilancia para evitar se eleve el número de contagios a nivel mundial. Assure people that this is not a new virus. This is a virus that is under surveillance. We are concerned with any viruses that show potential to infect humans, and we will continue with our collaborating centres and the Global Influenza Surveillance and Response System to keep this virus under close surveillance. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, aunado al apoyo de científicos y especialistas, aseguraron que esta enfermedad no es nueva y su dificultad para propagarse entre personas y animales. Esto luego de realizar estudios a trabajadores de una granja local, lugar donde se detectó la nueva cepa del virus. Funcionarios de salud en Florida, Estados Unidos, confirmaron el raro caso de un parásito unicelular denominado amebas comecerebros, causante de una infección cerebral que puede ser mortal. Dadas las consecuencias potencialmente letales, las autoridades sanitarias emitieron una alerta sobre el contacto nasal con el agua de grifos y otras fuentes, lugares donde es mayor la probabilidad de infección. La mayoría de los pacientes que contraen la infección mueren en una semana. Por ello, las autoridades indican que quienes experimenten estos síntomas deben acudir al médico de inmediato debido a que no hay pruebas para diagnosticarla. En cualquier ambiente artificial generado por el ser humano. Por ejemplo, las encontramos en unidades de refrigeración, en unidades de hemodiálisis, en aires acondicionados, sobre superficies como la mesa, en las cajas de trabajo de los hospitales, en las llamadas box. Las encuentra también usted, es factible en sistemas de agua, en sistemas de drenaje, en piscinas, por ejemplo. Todo donde usted se imagine, cualquier ambiente, es factible encontrar amebas, incluso hasta en ambientes marinos. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, desde 1962 se han reportado en el país 146 casos de meningoencefalitis amebina, de los cuales solo 4 pacientes sobrevivieron. Expertos afirman que esta enfermedad es sumamente letal, porque una vez que entra al organismo, el parásito provoca una rápida destrucción del tejido cerebral. Los síntomas pueden confundirse con los de otras infecciones menos graves y no existen tratamientos eficaces para tratarla. Después de este recorrido informativo, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos de la importancia que tienen las diferencias culturales a la hora de prestar la atención médica a pacientes y de cómo la cultura le da forma a nuestras concepciones de salud y enfermedad. Ya regresamos. Volvemos con Guía tu Cuerpo. A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades han desarrollado conocimientos para curar o erradicar las enfermedades. Esta semana en nuestro tema central hablaremos de cómo la cultura condiciona nuestra forma de percibir la salud y las enfermedades. Desde la antigüedad, las sociedades se han preocupado por la existencia de enfermedades que afectan su vida cotidiana. Estas preocupaciones dieron origen al estudio de estas enfermedades, cómo se manifiestan en los cuerpos y qué relación tienen con el medio ambiente, para poder encontrar soluciones, curas y medicamentos. Como resultado de esto, todo sistema o conjunto sociocultural crea saberes constituidos por presentaciones y prácticas para combatir, convivir o erradicar las enfermedades o padecimientos. Para nosotros la medicina es el alimento para el espíritu. Y cuando hablamos del alimento, hablamos de la armonización. Y cuando hablamos de armonización, hablamos de la conexión. Y cuando hablamos de la conexión, hablamos del equilibrio. Estudiar las diferencias culturales ayuda a observar cómo las creencias influyen en las decisiones de los individuos a la hora de buscar atención médica.
Estas diferencias nos enseñan un escenario en el que vemos cómo las enfermedades físicas y psicológicas se distribuyen en el territorio o por qué en diferentes culturas tienen concepciones diferentes sobre la salud y las enfermedades. Pero sí que creo mucho más en una visión de la persona y del mundo sistémica, ¿no? Porque entiendo que estamos dentro de diferentes sistemas y que todas las personas estamos interrelacionadas entre nosotras y que eso es una visión que va desde la célula más chiquitina hasta lo más grande, ¿no? Hasta una visión mundial. Entonces puede ser que la forma, no sé si tanto por los rituales, ¿no? Yo no lo relaciono tanto con eso, sino más con una forma de entender a la persona en la que se tiene mucho más en cuenta a la persona en su totalidad, ¿no? Y yo siento que la relación humana y una visión mucho más total, solamente eso, un trato desde ahí, solamente eso, yo siento que ya tiene un efecto terapéutico sobre la persona, ¿no? En las sociedades modernas existen enfermedades típicas a su constitución sociocultural, que son un reflejo de la visión del mundo capitalista, la explotación laboral, sobrepoblación y el gigantesco monopolio de la industria de comida rápida. Estos son rasgos de las sociedades capitalistas que producen problemas de salud que cobran la vida de millones de personas en todo el mundo. Asimismo, habría que decir que en la antigua Araucanía, en la antigua comunidad chilota, en este archipiélago, hace unos 90 años atrás, nadie se moría de enfermedades. Nadie se moría de las 60 más o menos enfermedades reconocidas por el auge, ¿no? Nadie se moría de diabetes, por ejemplo, nadie se moría de infarto, nadie se moría de cáncer, porque la gente aquí y en la Araucanía, en la zona de Temuco, se moría solo de 3 causas, ¿no? Vejez larga, prolongada, por heridas en la guerra y por hechicería, por brujería. Pero nadie se moría de las 60 o no sé cuántas enfermedades tiene reconocida el auge por las cuales nosotros los chilenos nos morimos. El ejercicio de entender y elaborar respuestas para solucionar los problemas de salud se convirtió en lo que hoy conocemos como la industria de la salud, una institución cultural constituida por prácticas y técnicas articuladas con la ideología del mercado que entiende la salud como un problema biológico e individual. Este sistema suele mantener una postura de rechazo con los saberes populares. Casi todo instrumento y todo saber puede ser usado para el bien o para el mal, o las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que justamente el desarrollo tecnológico de la biomedicina puede ser usado justamente en forma ambivalente, es decir, tanto para cosas positivas como para negativas. Es indudable que, por ejemplo, la cesárea es una operación necesaria para, en ciertas oportunidades, por un requerimiento objetivo de que la mujer se necesita hacerle, indudablemente, para salvar tanto a la mujer como, dicen los médicos, el producto, es decir, el futuro hijo. Pero, por ejemplo, en el caso tanto de México como de Brasil, tienen altísimas tasas de cesárea que no tienen nada que ver con la necesidad biomédica del paciente, sino que tiene que ver o con razones de mercantilización, una cesárea cuesta más que un parto normal, o con la organización del médico de sus tiempos de trabajo. Cuando yo decido cesárea, entonces yo puedo intervenir a las 10 de la mañana a una mujer, a las 11:30 a otra, y así sucesivamente. En las ciudades existe una actitud de desconfianza hacia los saberes populares y ancestrales, promovida por la industria de la salud. Sin embargo, en los sectores populares y las comunidades rurales, se mantienen como instituciones fundamentales para la vida. Nuestros abuelos nos dejaron en esta selva para nosotros vivir con nuestras botánicas naturales y la medicina tradicional. Un guía espiritual es para camino de bien de todo. Mi poder, mi ciencia y espiritualidad me ha apoderado para consentir entre los compañeros, entre los amigos, para tener más en conocimiento, para practicar las ciencias espirituales. Es necesario entender la salud desde una visión integral. Los gobiernos e instituciones de la salud suelen darle prioridad a la tecnología y al mercado, cosa que ha tenido graves consecuencias para muchas personas y comunidades.
trabajar en conjunto con los conocimientos que permanecen en la memoria de los pueblos es necesario para encontrar soluciones a los problemas de salud que enfrentamos como sociedad, así como crear un sistema de salud multicultural y accesible para las mayorías. Al regreso en nuestra nota positiva, te mostraremos cómo las comunidades originarias en Guatemala cultivan plantas medicinales para combatir la epidemia de coronavirus. Te invitamos a sugerirnos temas a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Ya volvemos. De vuelta en Guía tu Cuerpo, nos dirigimos a Guatemala para conocer cómo familias indígenas han clasificado una variedad de plantas medicinales como alternativa contra el coronavirus y para dar respuesta a la escasez de medicamentos en los centros comunitarios de salud pública. Medio centilla. Ella es parte de cientos de familias indígenas que mantienen una colección de plantas medicinales, efectivas para combatir el nuevo coronavirus, según afirma. Tenemos que tener presente que tenemos que utilizar nuestras antiguas medicinas naturales. Nosotros no necesitamos mucho de los médicos, que Dios me perdone, los médicos estudian para ayudarnos también, pero hay medicinas que no nos hacen bien. Varias familias cuentan con sus propias recetas a base de plantas nativas de sus territorios. Se cose el jengibre, se cose el té de limón, se cose la manzanilla y se cose el jengibre y los 5 dientes de clavo. Se le echa el jugo de esos 3 limones y se endulza con esta miel de abeja. Eso es lo que tenemos que hacer para prevenir el coronavirus. Destacan que la medicina natural es una alternativa de curación del nuevo coronavirus tras el colapso de los hospitales públicos. No es de preocuparnos, hay una solución que está en nuestras manos, es cuestión de que nosotros tratemos la manera de hacerlo, ¿verdad? Y para mí las plantas son sumamente importantes para poder eliminar cualquier tipo de problemas de salud. Más del 50% de la población guatemalteca vive en las áreas rurales y una mayoría logra curarse de las enfermedades gracias a los elementos de la naturaleza, refiere esta anciana. Solo sacar del monte, tomamos nosotros. Yo estaba a curar en poco también, enfermos los patojos, mi hija. Ahí toma un poquito de más se quita. En Guatemala los casos de coronavirus aumentaron a más de 10,000 pacientes, mientras que los centros públicos para tratar la pandemia están ubicados en la ciudad capital. En los departamentos del país, la población no cuenta con hospitales dignos. Rolanda García, Telesur Guatemala. En el barrio de La Merced, ubicado en el segundo cuadro del centro histórico de la capital mexicana, habitan personas cuyos recursos antes de la pandemia ya eran escasos. Con la emergencia sanitaria todo empeoró. Ahora muchos se alimentan gracias a la caridad de quienes participan en el movimiento conocido como Cocinamos México. Que están muy bien los alimentos que nos dan, nos conservan muy bien, gracias a Dios. Barremos, por favor, tenedores y cucharas. Aquí, voluntarios del colectivo reparten de martes a viernes hasta 2,000 comidas por día. Antes de las 2 de la tarde, cuando comienza la actividad, son visibles las filas de quienes viven en las calles, pero también de familias que han perdido su fuente de ingreso como consecuencia de la epidemia de COVID-19. Creo que como humanos, como seres humanos, es nuestro deber apoyar a quien más mal lo está pasando en estos momentos. Pues hay de todo, básicamente. Los diferentes voluntarios que apoyan Cocinamos México cocinan en sus casas y hay a quien le puede tocar arroz, a quien le toca lasaña, pollo con mole, tortitas, diferentes cosas. Las comidas deben ser balanceadas y saludables. Todos los ingredientes son donados por voluntarios que entregan productos en el centro de acopio,
Ahí se administra y se organiza la logística de entrega de insumos y recolección de alimentos preparados. Cocino para mí, cocino para otras 10 personas y marqué a algunos amigos que se sumaron y yo me propuse a llevar esta comida. Pero este mismo día, entonces esto fue un domingo, el martes que era la idea de llevar 50 comidas, se volvieron 200 comidas. La solidaridad hace falta en estos tiempos, dice el promotor de la iniciativa, que ya se replica en otros estados del país. Estas acciones complementan los programas gubernamentales como el Comemóvil, que se instala en lugares cercanos a los hospitales y zonas marginadas del territorio capitalino. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Llegamos al final del programa saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestra plataforma digital www.telesurtv.net y escribirnos a nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima.